El 65% de los estadounidenses vive día a día. No tienen capacidad de ahorro y están expuestos a quedarse en la calle frente a cualquier imprevisto. Un accidente de salud, muerte de un familiar, el alza de impuestos o una inflación récord como vive el país, obliga a muchos a endeudarse o buscar otras fuentes de financiación. De hecho, al menos 29 millones de estadounidenses tienen 2 o más trabajos. A estas personas se les llama working poor o nuevos pobres, porque aunque logren pagar su techo, no tienen tiempo para descansar, alimentarse bien y pagar seguro médico, condiciones que se parecen a la pobreza que tanto trabajan para evitar. En McPherson Square, un parque público a 2 cuadras de la Casa Blanca, hay uno de los cerca de 95 campamentos de personas sin techo en Washington. Microcomunidades en el centro de la ciudad que han aumentado casi un 40% desde el 2020 y que llaman la atención de los turistas que visitan la capital estadounidense. Washington tiene 671,000 habitantes según el último censo y al menos 4,500 personas viven sin techo. Un número que la alcaldía calcula una vez al año durante el invierno, pero que es cuestionado por voluntarios que reparten comida en los campamentos de la ciudad. Ellos sostienen que la cifra podría ser 2 veces mayor. Estamos siempre en modo supervivencia, tenemos que pensar siempre cómo vamos a comer, dónde nos vamos a bañar, dónde vamos a ir al baño, cómo protegernos, asegurarnos que no se roben, descansar. Así todos los días, dice Carlos Carolina, que vivió en las calles de la ciudad varios años. Según él, esta realidad es tan difícil que muchos buscan escapes a través de drogas y otros vicios. Necesitan una forma de abstraerse de la realidad y de la imposibilidad de romper ese círculo, asegura Carolina. Andra Hunter, otra persona en situación de calle, cuenta desde un Starbucks que durante 11 años, él y su novia se despertaban a las 5 de la mañana para hacer domicilios de comida con aplicaciones como DoorDash o Uber Eats para reunir suficiente dinero y pagar su habitación de hotel antes del checkout diario. Todo esto está teniendo un efecto en mi salud mental. No puedo planear nada, no puedo pensar en un futuro con mi novia, dijo Andra Hunter rompiendo en llanto al ver a su pareja llegar de hacer un domicilio vestida de hombre y montada en una patineta eléctrica. La noche anterior les habían robado todas sus pertenencias en la carpa donde ahora duermen y la única opción para vestirse era con ropa de segunda que ofrecía una iglesia cercana a DuPont Circle, un barrio acomodado de la ciudad. Mucha gente asume que ser habitante de la calle es ser perezoso, pero ellos tienen que trabajar mucho más para lograr suplir sus necesidades. Muchas veces la supervivencia se termina convirtiendo en su principal ocupación, como me pasó a mí, cuenta Reginald Black, director de promoción de la organización Fairness Coalition que defiende los derechos de las personas sin techo y quien vivió más de una década en la calle. La pobreza viene con unos costos asociados muy altos y evitarlos es cada vez más difícil en Estados Unidos. Uno de los factores que más influye en el número de personas que se queda sin un techo es el elevadísimo precio de la vivienda. El alquiler de un apartamento de un cuarto en ciudades como Nueva York, San Francisco o Washington ha superado los $3,000 al mes. El 65% de los estadounidenses vive con lo justo para pagar sus gastos mensuales, es decir, no logran ahorrar nada de sus salarios. Situación que los deja muy expuestos y cualquier imprevisto de salud, una separación, la muerte de algún familiar, un incremento en el alquiler o una inflación disparada tiene graves consecuencias financieras. Como consecuencia, muchos optan por buscar otro trabajo y endeudarse. Según la Reserva Federal, al menos 26,5 millones de personas en Estados Unidos tenían 2 trabajos para el 2019. Sin embargo, la cifra puede ser mucho mayor si se cuentan los inmigrantes indocumentados y aquellos que hacen trabajos temporales. A este creciente grupo de ciudadanos, Sigmund Bowman los llamó nuevos pobres. En Estados Unidos los llaman working poor porque aunque trabajen largas horas al día para poder pagar un techo y sus necesidades básicas, viven bajo pésimas condiciones que se parecen a la pobreza que tanto trabajan para escapar. Cami Baola, de 23 años, se graduó de Ciencias Políticas en Ithaca College y hoy trata de sobrevivir en Washington con 2 empleos. Trabaja como diseñadora gráfica y es barista en un café de DuPont Circle. Trabaja de 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche y gana cerca de $3,000 al mes.
Su horario no le permite dormir ni alimentarse bien y se enferma con frecuencia teniendo que destinar $400 al mes para sus gastos en medicinas. Suma no menor teniendo en cuenta que tiene que pagar $1.500 de alquiler. En realidad, como mucho arroz con huevo frito. Como casi todos los días lo mismo. Es lo más barato y es delicioso. Pero mi salud definitivamente ha empeorado desde que me mudé a Washington, cuenta Viola, que tiene un presupuesto semanal de $80 para su comida. En los últimos 12 meses, los precios de los productos y servicios básicos en Estados Unidos crecieron 7,1%, base noviembre. La gasolina subió 65,7%, la comida 12%, los servicios 15% y el transporte público cerca del 14%. Este aumento de precios ha significado que cada hogar estadounidense pague mensualmente $460 más para vivir como lo hacía hace un año. Pero pocos logran ajustar sus bolsillos teniendo en cuenta que los salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación récord que vive el país. El incremento salarial promedio en los últimos 12 meses ha sido de 4,9% para los 160 millones de estadounidenses que están en la fuerza laboral. El 48% de los trabajadores afirma que sus salarios se han mantenido sin cambios en el transcurso del año a pesar de la inflación y solo el 14% dice que sus ganancias crecieron a la par o por encima de la inflación en ese mismo periodo, según London Club Corporation. ¿Dónde está el gobierno? Es poca o nula la asistencia que reciben los estadounidenses en salud, educación, vivienda o servicios públicos a pesar de pagar altos impuestos. Según el sociólogo Sigmund Bauman, parte del problema es que la alianza antes mutuamente rentable entre la empresa privada y el Estado perdió vigencia por la globalización y la automatización. Hoy las empresas ya no necesitan del Estado para crear y cuidar una fuerza laboral y no ven el retorno de sus impuestos. Los ingresos de las empresas dejaron de girar en torno de la producción de más bienes, por ende requieren menos mano de obra y menos empleados. Hoy los negocios se miden por el valor de sus acciones y dividendos antes que por el volumen de su producción. La función de la mano de obra es cada vez menor en el proceso productivo mientras aumenta, al mismo tiempo, la libertad de las empresas en sus emprendimientos multinacionales, dice Bauman. Además, la mano de obra es cada vez más fácil de reemplazar por máquinas y barra diagonal o por la tercerización del trabajo en países donde es más barato contratar empleados y ofrecen grandes beneficios tributarios a la inversión extranjera. La globalización facilita la tercerización de la mano de obra y el flujo de capitales que favorece la elusión de responsabilidades tributarias de grandes empresas. No es muy alentador para la sociedad de un país que lucha por mantener su posición hegemónica en el mundo que el futuro de muchos jóvenes se aplace cada vez más por las obligaciones del día a día. Y que, para los adultos mayores, no haya vejez tranquila porque tendrá que trabajar hasta su último día para asegurarse un techo y comida. Algunos analistas se arriesgan a decir que se trata de una esclavitud moderna, porque se trabaja de sol a sol únicamente para sobrevivir y para los que no trabajan, el abandono social y económico. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y dejar tu like. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.